Bienvenidos a La Gente Linda de 809 Mercado. Hola Hernán, Hola, ¿cómo estamos? gracias por recibirnos en la Casa de los del Búho. No, pero también su casa. Esta cuevita espectacular, este laboratorio increíble ¿Dónde nacen las ideas? de mezclas y brebajes y pociones y infusiones, o sea, muy mágico. Me encanta, me encanta. Gracias. Dime algo, de mercadólogo a licorero, ¿qué pasó ahí? Wow. Mira, realmente yo estudié mercadeo porque a mí me gustaba mucho el comercio, pero yo creo que yo en mi interior era siempre un licorero. Definitivamente era alguien que me apasionaban los temas químicos, siempre me apasionó mucho la ingeniería, pero fue algo que por un tema de en donde yo me veía, o los talentos que yo entendía que tenía en ese momento, pues me dediqué a ser mercadólogo y desarrollé mi vida más específicamente en el área comercial, en lo que es la gestión de la venta en sí. Y ahí me fui por el mundo de los datos y ese fue mi mundo, hasta que un día desperté y dije, bueno, si yo tengo tanto tiempo haciendo esto, y es algo que me conectaba mucho con mi familia. Particularmente digo, ¿por qué no podemos hacer un negocio de algo que yo he hecho durante muchos años? Quizás mucho más tiempo que mercadero. Ok, no, yo no sabía eso. Sí, sí, esto lo hago desde muy joven, lo aprendí a hacer de mi abuela. Y como cuando tú tienes en las familias donde te enseña, mi abuela enseñaba mucho, muchas cosas. O sea, ella iba a los campos y enseñaba, mira, ¿qué es lo que se puede hacer? Aquí tú te puedes buscar la vida cosiendo. Porque ella entendía, siempre lo he dicho así, que la pobreza es un estado mental. Entonces dice, a veces uno cuando está ofuscado con que no tengo cuenta, o sea, tengo que pagar las cuentas, tengo que resolver de alguna manera, como que no veo las oportunidades que pueden estarse presentando. Entonces íbamos a un campo en donde habían 50 matas de mango. Ok, nadie comía mango, el mango se desperdiciaba. Ok, pero vamos a hacer, o sea, con el mango podemos hacer dulce de mango, podemos hacer jugo de mango, y con lo que se dañó, entonces podemos fermentarlo, y después entonces podemos también hacer un licor, y entonces esa era la dinámica que tenía mi abuela. Mi abuela iba al sitio, ¿qué vamos a resolver? Aquí hay un río, vamos a criar peces. Y entonces ella como que, como misionera, que era su trabajo realmente, esa es su labor, enseñaba mucho eso. Yo iba de mochilero, de el que cargaba las cosas, y aprendí muchas cosas. Que se me quedó esta parte, bueno, se me quedó la parte de la costura, porque yo también coso, pero también se me quedó los temas que tienen que ver con la parte de la licorera. Eso como que me impactó desde muy joven, y siempre lo hice. Y entonces a partir de ahí cogí ese libro de recetas y siempre lo hacía. Hasta que un día pues, se Había nos un dio la libro de oportunidad. recetas. O sí, había como una especie de guía, diría yo, más que una receta Para preparar licores. para preparar licores y otras hierbas. Ok. Porque así había remedios también, había muchos remedios para la artritis, habían cosas ahí que estaban dentro de su recetario, como digo yo. Parece que publicarlo en algún momento. En algún momento, habían ponches, sobre todo ponches. Ponches, Y claro. eso lo guardo yo con mucho reserva. Para mí el ponche es algo especial, pero los licores particularmente, habían cosas, por ejemplo, que ahí fue donde comencé a hacer el cambio, y como cuando comencé a entender que realmente me gustaba. Por ejemplo, no, entonces vamos a cortar la cáscara y la vamos a dejar en el río 3 días. Yo, ¿cómo que la vamos a dejar en el río 3 días? Sí. Así es la cáscara para quitarle el amargo a las cáscaras de naranja, a las cáscaras de mandarina, limón. La gente antes la amarraba en un saco y dejaba que el agua fluya y después secaba. Y de esa manera utilizaban lo que quedaba para condimentar o para hacer dulce o para hacer cualquier tipo de cosa o triturar. Entonces son cosas y técnicas dominicanas, por así decirlo, o de nuestros ancestros que hoy día están ahí. O sea, hoy día ese era el método de cocina que se usaban aquí como para trabajar y hacer los sazones. Nosotros ya hoy día no los conocemos. Todavía hoy por hoy, como no tengo un río, no he podido terminar mi licor de mandarín. Pero son cosas que vamos trabajando. Entonces, tengo la suerte en el proceso de encontrarme con Iriani, mi pareja de vida, que fue la que realmente me motivó de cierto punto a que arranquemos esto juntos. Y bueno, nada, llegó un momento en nuestra carrera que decidimos que ese tipo de vida no nos llenaba y que el emprendimiento podíamos encontrar
una libertad creativa y de decisión que entendíamos en ese momento, pues podía llevarnos y abrirnos diferentes tipos de puertas a las que ya veníamos teniendo en ese momento. Eso antes de tus hijos. Yo Mucho entonces antes. niños nacer uno tras de otro y parte de los mercados, o sea, Ellos crecieron en los mercados. Yo tengo una foto de Gael en donde él fue a su primer mercado, no tenía 2 años, y él entraba a los mercados, él saludaba a la gente, digo, ya no, pero en verdad él creció aquí. ese sentía parte de chiquito. Sí, la verdad que sí fue, o sea, nos fuimos desde muy joven y intentamos diferentes tipos de emprendimientos, pero ninguno nos llenaba. O sea, no, yo entiendo que cuando tú vas a emprender, tiene que ser algo como que te llene de adentro, porque la verdad que es un camino, yo no diría que empinado, yo diría que más bien es un camino con una serie de retos que tienes, que si no te gusta, va a ser muy difícil que tú cedas, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo que realmente te apasione y que tú encuentres sentido en eso. Los del búho, ese nombre, ¿por qué? Wow. Bueno, mira, antes de caer en sí a lo que era el licorero, o sea, lo que era hacer el licor, nosotros hacíamos como si fuese entrega de canastas en diciembre. Era un negocio de tiempo, de temporada, en donde nosotros 2 botellitas en una canasta y la entregábamos. Pero nosotros teníamos una particularidad o el valor agregado que nosotros dábamos en ese negocio es que cuando entregábamos algo le hacíamos 3 preguntas a la gente. A quien se lo estamos entregando, mira, eh, José, esto te lo mandó empresa X. Cuéntame, ¿te gusta la empresa X? ¿Tú la conoces? Sí. ¿Y conoces a tu ejecutivo de ventas? Sí. ¿Qué tú crees que ellos puedan mejorar? ¿Me encuesta ahí mismo? 3 preguntas, algo como muy interactivo y social. Entonces, en enero, nosotros íbamos, hacíamos una pequeña sesión, sí, tipo de la tarde, y lo que se hacía ahí era que yo llevaba mi licorcito, mira, toma un chin de licor, esto fue lo que pasó. Entonces, nosotros aprovechamos Un recap. 300, 400 entregas que teníamos que, o 400 contactos que teníamos que tener diferentes gente, para entonces presentarle un instrumento, los resultados de ese instrumento que aplicábamos como un mercadólogo y que en la parte comercial siempre entendía que era un buen momento para entender qué es lo que la gente piensa realmente. Porque muchas veces, oye, yo llegaba al sitio y hay gente que no quería recibir regalos. ¿Tú vienes de fulano? No, yo no quiero eso. Feliz Navidad. Wow. Pero un regalo. Entonces ya, ¿y quiénes son? O llegamos muchos y dicen, ¿y quiénes son esos? Entonces son gente que tienen con una relación con una empresa durante todo un año, te llega un regalo y tú no lo conoces, o sea, eso deja mucho que decir. O sea, entonces muchas empresas sí nos agradecían ese tema y una de ellas nos dijo, pero ven acá, para el año que viene vamos a hacer algo más dominicano, queremos apoyar talento y el talento que queremos apoyar es a ti porque esto a nosotros nos parece súper bien. Y yo en ese momento, como no lo tenía como bien visual, dije, no, qué va. Eso, y bueno, y lo fui dejando. Cuando se fue acercando la fecha, nos dicen, mira, pero ¿en qué botellita tú vas a presentar esto? ¿Cómo tú lo vas a presentar? ¿Qué otra cosa podemos agregar? Óyeme, y mi papá me dijo, pero vamos a ponerlo en esta botella. Me ayudó mucho con la parte de la botella, la idea de la tela, la decoración podemos copar. Pero yo no tenía un nombre, o sea, no teníamos como una idea de lo que íbamos a hacer, pero tenía el logo. Nosotros habíamos trabajado ese logo para otro emprendimiento y encontramos que era un poco un logo un poco sobrio, nos encantó. Pues nada, mandamos la botella en esa canasta, para no casarte el cuento, el sello del logo en una botella con una etiqueta de tela y atrás el número de teléfono. Pues para sorpresa de nosotros entregamos canasta o comenzamos a hacer esa entrega como un día 5 de diciembre, punto consá, y terminamos el día 8 o 9 de diciembre. Y el 15 de diciembre nosotros estábamos entregando 10 órdenes de licores de la gente pidió. La gente comenzó a llamar, mira, ustedes son los del búho, mira, me llegó una canasta con el buhito, pero esto está buenísimo. Bueno, ese diciembre nosotros nos dimos cuenta que eso podía ser un negocio de todo el año, que era un negocio que, óyeme, era algo que a mí me gustaba, que yo siempre había hecho y que yo tenía más de 40 recetas Claro. En esto de te ese libro, en el recetario, que podíamos explotar. Y así comienza la historia. Entonces, cuando evidentemente nosotros conocíamos la parte bonita, hacer un licor, ponerle una botella bonita, hacerle una presentación ok, eso estamos más o menos ok, pero no conocíamos mucho del negocio. Entonces ahí
comenzamos a entender, ok, esto tiene que ser formalizado, este negocio es un negocio regulado, esto tiene que cambiar, esto tiene que formalizarse. Y ahí comenzamos entonces dando los pasos de hacia donde nosotros nos convertimos realmente en los del búho licorera artesanal. Entonces eso fue todo un camino bastante excitante, por así decirlo, lleno de grandes retos, pero nos encontramos con una comunidad que andaba buscando lo mismo. Nosotros nos encontramos con un grupo de cerveceros que tenían un producto artesanal que estaba regulado, pero que la regulación era despareja en cierto sentido, porque había como la regulación como una ley, pero no había un marco regulatorio que definiera qué tipo de empresa podía aplicar o no hacer una licorera. Entonces ahí comenzamos, cada quien a hacer ciertos tipos de esfuerzos de bullying, nos unimos por momentos, un grupo grande salió, otro grupo seguimos, mucha gente, bueno, yo recuerdo que éramos eh, cerca de 29 personas, con 29 emprendimientos diferentes, que estábamos empujando simultáneamente en diferentes niveles esto. Y gracias a Dios logramos generar un cambio. Los muchachos cerveceros se arrancaron primero, ellos comenzaron a regularse primero, porque licorera nada más habíamos dos. No éramos tres, pero habíamos dos que estábamos en eso. Y de esas dos, nada más quedé yo y convirtiéndonos nosotros en la primera licorera artesanal de Santo Domingo. Los pioneros. Por aquí. Los pioneros. Realmente fue tortuoso, fue un camino bastante espinoso, pero gracias a Dios fuimos encontrando gente buena que nos fue guiando y ayudando. Una pregunta. ¿Todavía tú sigues trabajando en tu trabajo formal hasta ese momento? ¿Ya te había No, ido? no, 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 no. ¿Cuándo tú En ese decides? momento, sí, mira, ¿Cuándo tú decides, este es mi momento zen, yo me voy a dedicar a esto, esta es mi marca, me comprometí? ¿Tú sentiste que hubo algún momento que tú tomaste esa decisión o las cosas fueron pasando a tu favor y tú fuiste navegando? Porque yo te conocí tú trabajando en tu otra sí, o sea, yo trabajo. trabajé, yo voy donde mi jefa cuando yo lograr la promulgación de la regulación. Eso me costó mucho trabajo. Y yo logro que la DGI emita un instructivo de cómo regular. En ese momento, la verdad que me llegó un momento en donde económicamente nosotros estábamos mentalizados y preparados. O sea, nosotros, esto no vamos por aquí, este es mi plan, mi business plan, tenemos el producto mínimo viable, tenemos puerta abierta en algunos supermercados ya. Y digo, me voy. Entonces, llego y llego a una empresa que ya yo tengo más de una década trabajando. O sea, en donde la gente que estaban ahí no eran mi compañero de trabajo, eran mi familia. Y evidentemente, cuando yo digo, miren, me voy, me dicen, no, pero espérate. O sea, no es tan fácil. Entonces, la verdad es que, ok, vamos a hacer un plan. Yo me voy ahí en este ritmo, igual, todavía los procesos no estaban implementados y a mí me tomaría un tiempo gestionar un permiso final. Nos tomó 5 años a partir de conseguir la licencia definitiva. Para serte sincero, yo esperé un tiempo, esperé casi 3 años y medio en la empresa, pero porque me pasaron diferentes cosas. O sea, hay muchos temas personales. Por momentos tuvimos, bueno, hasta perdí un hijo. O sea, fue un momento difícil, ¿no? Entonces, evidentemente, esos subes y bajas no nos permitieron enfocarnos, digamos que el 100% durante ese tiempo, y teníamos la limitante de que teníamos una especie de autorización, pero no era una autorización. Es como que, mira, tú estás en un proceso de regularte, pero no puedes operar. Ya, un limbo. Te estoy evaluando, es como que tú estás precalificada. Ya. Entonces, Tiene una tarjeta aprobada por el banco, pero no la usa. pero no la uses, no está activada, ¿eh? Y fue un momento como crítico. Llega un momento en donde nosotros tengo que montar esa estructura, o sea, tengo que montar una fábrica, tengo que llenarla de equipo, tengo que, bueno, tenía que contratar personal, pero yo decía, yo no puedo contratar personal porque ¿cómo voy a contratar personal y yo no voy a estar operando? O sea, y en esa chelcha yo tuve que ver pagar local, pagar infraestructura durante casi 2 años. Entonces ya para nosotros no podíamos hacerlo porque no puedo operar. Entonces definitivamente no tuvimos que apoyar mucho del trabajo que ya había hacíamos, ¿verdad? Y del empleado, de ese empleado. Hasta que llegó un momento que yo decía, mira, 2018, ya nosotros tenemos un tiempo en esto,
yo me tengo que ir. Entonces salgo mi plan y salgo a finales de 2018, 2019. Y ahí salgo y ahí comienzo, ok, me dedico netamente a los del búho. Duramos meses, terminamos de instalarnos, conseguimos la licencia. Nada, nos agarra la pandemia. En ese proceso, la licencia licorera no es la licencia licorera. La licencia licorera es el resultado de casi 20 diferentes tipos de permisos. Y como es el resultado de 20 permisos, evidentemente cuando ya llegó el momento, adivina qué, duró 6 meses con licencia y ya se me vence un permiso. Wow. Llega la pandemia, ya no puedo renovar, ya tengo que ir esperando. Entonces, en ese momento, pues, bueno, ahí encuentro otro proyecto, me involucro en otro proyecto ya profesional, ¿no? Y dura un tiempo hasta agosto del 2022, en donde cuando yo realmente, claro, Iriani, sí, ella desde un inicio se dedicó netamente a esto. O sea, desde el 2017-18, ella se enfocó mucho en el proyecto, trabajando todo lo que tiene que ver con la imagen, la marca, desarrollando todo lo que tiene que ver con el branding. Pero en 2022 es que nosotros podemos decirte, mira, los del búho salen, porque realmente es en el momento en donde ya nosotros tenemos todos nuestros permisos cubiertos y realmente podemos operar en plenitud como lo comenzamos a hacer en ese momento. Yo haciendo un poquito de memoria, eh, si hay algo que la gente debe saber es que los del búho fueron fundadores de lo que nosotros conocemos hoy como 809 Mercado. La verdad que sí. Creo, sin temor a equivocarme, que ustedes han estado en todos los mercados que hemos hecho No hemos faltado en y los del pasado que no se llamaban 809 No, Mercado yo lo llamo también, calentamiento, los los calentamientos, calentamientos, los sí, ejercicios de esa ilusión concepto. en el medio de un jardín que se llamaba Green Paisaje, se llama todavía, o sea que gracias especiales a ella también. Y realmente siempre para mí era muy especial verlos llegar a ustedes, porque eran las personas que nos conocían desde el día cero y se convirtieron hasta embajadores de los nuevos. Ustedes explicaban las condiciones, cómo era la situación, se convertían en una especie de voceros. Y cuando había personas que no nos entendían, ustedes se paraban y decían, no, 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 pero esto es muy fácil, esto es así, así, así. Y era como, ay, qué bueno que están aquí, porque nos ayudan a salir a camino. ¿Qué te ha aportado el mercado a ti? Porque yo sí sé lo que ustedes nos han aportado a nosotros, pero Bueno, ¿qué tú has recibido de es que ese pueblo? primero el mercado es familia también. O sea, es muy importante tener en cuenta eso, pero nosotros somos una marca con una visión clara. O sea, nosotros somos una empresa que promueve el alcohol como algo ni siquiera social, es como algo de una forma de tú transmitir tradiciones familiares, que es de hecho lo que para mí significa. Y de hecho nosotros hablamos de embotellar emociones. Y eso nos pone un poquito en desventaja contextual con relación a una marca licorera normal, o sea, o con otra, no sé, con un ron, con un whisky, que es un tema de consumo, ¿no? Nosotros somos con cierta orientación familiar, con una orientación a una persona que aprecia las cosas que no tienen que ver con colorantes y eso, y encontrar un espacio en algún evento donde no se llame a la familia, sino que se llame al joven que consume o se llame a personas que lo que buscan es prestigio al consumir algún tipo de producto, que es normalmente los tipos de eventos que hay. Pues a nosotros no encontrábamos, o sea, simplemente no nos gustaba participar en eventos muy, muy grandes, porque somos pequeños, y tampoco no nos gusta participar en eventos muy, muy alta gama, porque somos algo como que nos vemos muy familiares. Entonces, cuando llega los calentamientos de 809, en donde nosotros tenemos la oportunidad de poder interactuar con grupos de personas, con familia, en donde podemos brindar experiencias, porque 809 no es solamente el mercado, sino son todas las referencias, por ejemplo, experiencias de catas o experiencias del donde el cliente en un ambiente tan calmado, tranquilo, bonito, puede consumir el producto. Y entender que el producto no es un producto para yo me voy a bajar la botella entera, o sea, es un producto en donde yo simplemente me voy a sentar y voy a disfrutar. O como mucha gente hace, o sea, mucha gente tiene el producto de nosotros, mira, en mi freezer cojea el día que esa botella de ustedes no están ahí. Entonces, después de un chin, después de comida, porque es la experiencia, ¿verdad? Y yo creo que esa oportunidad de poder compartir con ese tipo de público y de hecho,
809 nos dio nuestro mantra. ¿Ellos son 9? Nos dio nuestro mantra. O sea, la palabra clave que marca cada cosa que nosotros vamos a hacer, que se llama ¿qué tal si? O sea, eso nosotros lo pudimos hacer gracias a ustedes. ¿Por qué? El cliente tiene una conexión especial con el que está haciendo algo. O sea, ya sea, por ejemplo, desde los muchachos que hacen una pulserita, desde la que teje. Óyeme, tú vas al mercado y tú estás hablando con el artesano y ahí no importa cuál sea el que fuese el artesano. Todos los artesanos, el día que el 809 al mercado llega, nosotros no nos dedicamos al 809 al mercado. Nosotros, si yo tengo 2 eventos, 3 eventos, el evento en el que yo, Hernán, va a estar, va a ser 809 al mercado. O sea, 809 al mercado me ha coincidido con alguna iniciativa que hemos tenido. Y yo no dejo cualquier cosa. Si no puedo estar en los dos sitios, no, si tengo yo que estar o no aceptan que vaya un sustituto, como digo yo, pues no, olvídate. El 809 al mercado tiene piedad porque ya no solamente es el grupo de artesanos que va, sino es un grupo de personas que buscan y consumen nuestro producto. Ahí. ¿De cuántos licores estamos hablando el día de hoy? ¿Cuántas variantes? Bueno, mira, nosotros comenzamos con el licor de chinola, hoy día somos 4, incluyendo un quinto que es una mamajuana. Y ya estamos trascendiendo la barrera de licores, estamos hoy día en el desarrollo de los tipos de bebidas como ron, ¿ya? Nos dedicamos a eso y estamos tratando de ir apoyando esa parte, ¿verdad? Hoy tenemos licor de chinola, de jengibre, tamarindo, el último es el de naranja y probablemente a mediados del año que viene vendrán otros. Y si tú pudieras echar para atrás en el tiempo, algo que lamentar, algo que hubieras hecho diferente. Mira, ¿tú crees en las diosidencias? Bastante. El mercado es un fruto completamente de una vivencia. Ok, entonces yo a veces me siento a hacerme esa pregunta, que yo cambie. Y me veo en retrospectiva y digo, tú sabes que yo no voy a cambiar nada. Evidentemente, como empresario, hay cosas que yo puedo haber hecho mejor, hay conocimientos que yo hubiera podido tener, pero hubiera tenido el conocimiento y no hubiera sido el tiempo correcto. Hubiera hecho algo en un momento particular y no hubiera tenido un resultado diferente, para serte sincero. Todo se fue dando en función de cómo Dios lo tenía planeado. Para mí hubiera sido difícil viajar en el tiempo y cambiar algo de la línea. O sea, yo a veces me pongo a pensar, digo, no, yo debí hacer tal cosa. Pero quizás si hubiera ido, no hubiera encontrado una persona con la actitud como la encontré ese día. O sea, hoy día, por ejemplo, yo en la DGI me conocen mucho, o sea, me conocen, como que me conocen. Como, Pionero de esa, crear una forma de operar, un instructivo, una serie de permisos, claro. y vuelvo y te digo, o sea, yo voy y bueno, y me siento, no hay, o sea, ellos son bastante imparciales y bastante profesionales en su tema. Pero, por ejemplo, yo quizás no me hubiera encontrado con una gente en una actitud correcta ese día. O quizás no, porque yo te voy a ser sincero, no todo fue color de rosas. Hay días en donde yo no fue el Hernán buena gente que siempre es, sino hay días que yo peleé porque me frustraba, evidentemente, no poder avanzar con lo que estaba haciendo. Y fue un proyecto bastante largo. O sea, yo le digo a la gente, si yo no hubiera tenido conocimiento de banca, de procesos, de permisología, quizás yo no hubiera subsistido. Porque yo siempre discutía con un jefe mío, no, lo que pasa es que tú no entiendes las barreras de entrada de los mercados. Y yo le decía, usted economista, quédese sentado ahí, que yo me embrujo con lo mío. Tú vas a llegar, pero tienes que ponerte en contexto para que tengas paciencia. Él me lo decía como, ten paciencia, porque al final del día no hay 50 empresas que hagan lo mismo por algo. Claro. Y es eso que tú tienes que romper. Y la verdad que eso me ayudó bastante en el momento. Así que yo no te puedo decir que cambiaría mucho. Irian y yo a veces decimos, no, que si nosotros no hubiéramos ido por la derecha o si hubiéramos ido por la izquierda, y al final ambos concluimos decir, mira, ¿tú sabes qué? Todo pasó cuando tenía que pasar y por lo que tenía que pasar. Tan sencillo. Cosas buenas y cosas malas, evidentemente. ¿Alguna frase que tú siempre digas, que te defina, algo que tú leas y tú dices, esto se parece mucho a mí? Mira, nosotros adquirimos ese mantra eh, y no es una frase, es como si fuese una pregunta, ¿qué tal si? Y eso nos ayuda mucho, porque en los momentos que nosotros estamos agobiados, eh, la primera pregunta que nos hacemos, ¿y qué tal si nosotros hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos aquello? ¿Qué tal si le buscamos esta vuelta? A la gente, de hecho, los productos, como están en el libro de recetas, no son los productos que están en el día. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a decir a la gente, ¿qué tal si una gente comenzó, mira, ¿y qué tal si tú le bajas el azúcar?
O mira, a mí no me gusta que quede filtrado, porque eso como que, no. O mira, este producto está muy alto de alcohol. Entonces nosotros comenzamos a evaluar de manera crítica esa pregunta, ¿qué tal si? Y nos pone en una perspectiva en donde nosotros tenemos que buscar un camino. O sea, y a veces no, nos quedamos ensalcados, ¿qué tal si hacemos, si no por aquí, si es por arriba, si es por abajo? Pero al final, hacernos la pregunta nos lleva a una respuesta o a muchas soluciones, En vez de decir que no. en vez de decir que no, porque es así. Y eso nos ha ayudado bastante, eso como que nos define como nuestro camino. Al final del día no es sentarme a tirar los dados, es como tratar de entender lo que está pasando y tratar de hacerle frente con la mejor resiliencia y actitud posible. Yo he sentido mucho eso de ustedes, esa vibra positiva, especialmente cuando nos llueve en los mercados y aquí nos estamos mojando Yo voy a todos. ser sincero, los mejores momentos del mercado fueron los mejores momentos que yo atesoro fueron los momentos de la lluvia. La verdad es que el mercado siempre ha estado bendecido por el agua. Pero, te voy a ser sincero, yo tengo clientes que están con nosotros desde esos momentos. Después de tus 2 días pasan muchas cosas maravillosas, se dan muchas disidencias. De Mira, la misma energía de la gente que está ahí. mira, yo te voy a decir algo. El mercado para nosotros, digo, marca un antes y un después en nuestra forma de nosotros acercarnos a la gente. Eh, es una comunidad en donde todos pasamos por diferentes tipos de cosas. Yo, por ejemplo, he sacado amigos de vida, gente que hoy día son mis mejores amigos y lo conocí en el mercado. Yo no lo podía saber, ¿tú entiendes? Eh, yo he visto gente desanimada en un momento determinado. Pero si tú me preguntas qué yo le puedo decir a un emprendedor, digo, mira, yo arranqué esto. Ah, por ejemplo, y eso yo lo aprendí del mercado. Lo que yo te voy a decir ahora, y yo se lo puedo decir a una o dos personas porque lo aprendí en el mercado. Mira, yo arranqué a hacer esto, ya sea porque no creía, quizás no tenía la capacidad económica en ese momento, pero yo arranqué, la gente no me lo cree, yo arranqué con 2.500 pesos. Y yo gasté en eventos y en bazares antes de yo llegar al mercado en donde yo me iba a comer toda mi botella para atrás. Yo nunca he perdido y aprendí a aprender que lo que yo busco cuando yo participo en un tipo de evento no puede ser una parte económica. Tiene que ser un tema de relacionarme con el que está al lado, tiene que ser un tema de relacionarme con el que llega. Uno nunca sabe. Nosotros entramos a una cadena grande de supermercados un día, justamente por CCN, perdón, por estar allá en el 809. Se nos llegó, mira, pero yo soy fulano de tal sitio, yo ando haciendo búsqueda de proyectos. Y su proyecto nos gustó y nosotros entramos a un supermercado grande, gracias a 809. Yo no puedo ir pensando nunca en cuál va a ser mi retorno, porque es que esa no es la labor. El retorno de tu inversión es la labor del empresario. El emprendedor que tiene que construir un producto y construir una marca, no puede buscar eso, tiene que hacer algo para desarrollar el mejor producto posible. Cuando tú comienzas a diferenciar eso, tú vas a comenzar a entender que tú en la vida de este emprendimiento tienes una labor de empresario y tienes una labor de emprendedor. El emprendedor es el bonito, el romántico, el visionario, el que está tirándolo todo y el que está diseñando. Había mucha gente, pero ven acá, tú sabes, había una muchacha que me decía, no, porque imagínate, yo acostarme a las 2 de la mañana y que pasé a entregar un bizcochito de 1 libra. Digo yo, ¿qué? Tú me estás hablando de disparate. Yo me acostaba a las 3 de la mañana por entregar una botella de 200 pesos. ¿Por qué? Porque al final del día, número uno es mi pasión. Me gusta hacerlo. Y número dos, yo estoy construyendo algo que yo no voy a ver sus frutos hasta dentro de 10 años. Y 10 años pasan rápido. Nosotros estamos sentados hoy aquí y ya hacen 10 años. Realmente sí, Y, realmente y sí. para mí fue un pestañear de ojo. Ya, o sea, eso, nosotros vimos a todo el que estaba ahí crecer. Proyectos que crecieron como espuma. Hay unos y hay otros que hemos ido creciendo un poquito más al paso, pero todos asumimos la actitud de seguir adelante, pese a que ese día no saqué la mesa. Yo creo que la parte de los del búho debe abrir una división de coaching Sí. con
de experiencia de con vida. experiencia de emprendedurismo y creo que debe haber una parte de compartir conocimiento porque solamente el que lo vive y No es que fa- pasa el camino es el que puede contarte la historia como es. Mira, No sale de otra manera que no sea la realidad. Que por ahí hay una vía de catas con licores y también con historia. consejos de vida y Cata con cómo historia. ser exitoso Nosotros, en 10 pasos. en 10 pasos. Bueno, un día en un mercado, yo estaba lloviendo y vino un Siempre señor. llueve. Bueno, sí, estaba lloviendo. Pero ese día estábamos ya como bajo techo y se me acerca un señor y me dice, ¿desde cuándo tú haces esto? Digo, yo tengo muchos años. Me dice, mira, yo te vi en Green Paisajismo hace muchos años y tú no te puedo decir la alegría que me da verte a ti aquí, porque yo juraba, yo que conozco la industria, que tu marca no es que era mala o buena, era que tú no ibas a aguantar la forja. Es decir, ¿cómo la forja? Digo, es que el acero tiene que calentar Forjarse en fuego. en fuego para poder formar. Tú tienes que calentarte y enfriarte. O sea, tú vas a tener muchos momentos de calor, vas a tener algún que otro respiro y estás aquí. Y me alegra verte aquí todavía. Y espero ya en más tiempo seguirte viendo aquí. Y esa es la vida del emprendedor. El emprendedor va a tener muchos momentos difíciles y va a tener momentos en donde va a poder sentir que se alivia. Yo tengo mucha alegría de verte aquí hoy. Y yo, Muchísimos años después, o sea, para mí, yo estar aquí en tu espacio, esa primera licorera artesanal, que comenzó en una que cocina, comenzó una cuevita, que fue yendo a eventos pequeños, grandes, estar aquí me da mucha felicidad. no, y yo feliz de ser parte del mercado, porque, vuelvo y te digo, para mí el mercado es mi familia, o sea, y lo que pasa en el mercado son cosas tan Se lindas. queda en el mercado, No, ¿sabes qué? se comparte. Se comparte en el mercado, porque Ok. vuelvo y te digo, o sea, nosotros, es que no te puedo decir, es que los verdaderos, o sea, la ganancia del mercado, ¿tú sabes cuándo llega? Cuando se acaba. Primero lo extrañas, quieres que dure toda la vida, y segundo, te llegan gente, te llegan leads, tú llegas a un exposure, o sea, tú tienes un resultado tangible que verlo después, pero eso implica que la experiencia que tú como emprendedor des en el mercado sea lo suficientemente memorable. Por eso yo le digo a la gente, contento, vamos arriba, vamos a quedarnos aquí, Con esa actitud. vamos a hablar con la gente, vamos que termine a las 2 de la mañana, porque es que esto está muy chulo. Ya, o sea, a veces me paso, Pero no, eso nos da mucha pila a nosotros también pero para para nosotros continuar. y además el mercado se ha llenado de un equipo de gente que le importa que funcione. Y eso es importante para mí también. Así que, Señor miembro fundador del mercado, gracias. y verdad, ustedes Gracias, por de su verdad. visita. Ha sido una entrevista o conversación. Sí, de entrevista, conversación espectacular. Encontrándonos que Sí, teníamos como 3 pero no lo poníamos al día. teníamos 3 días que no nos poníamos al día. Esto lo acabamos de hacer calentico. Esto es un licor de tamarindo para ustedes, que lo acabamos de hacer. Lo preparamos edición especial. Esperemos lo disfrutes y puedan tener ahí. Salud, gracias. Adiós.